bienvenido a Agenda EMOL TV. Como todos los miércoles, hoy tenemos una entrevista en profundidad con un personaje que sin duda ha hecho mucho por nuestro país y le queda todavía mucho tiempo para seguir haciéndolo. Estamos en esta oportunidad junto al gimnasta nacional Tomás González. Los queremos invitar a que participen con nosotros. Nos pueden mandar sus preguntas, comentarios en la cajita de chat que está aquí abajo y ya le damos la bienvenida a Tomás. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, gracias a ustedes por este contacto virtual. Este contacto virtual se hace Sí. difícil. ¿Cómo están viviendo ustedes, los deportistas, las cuarentenas y todas las restricciones que tienen para entrenar y para competir también? Sí, este año ha sido bien raro, obviamente, yo creo que para todo el mundo, pero en específico en el deporte, porque es como que por lo menos yo logré comenzar mis primeras competencias, pero rápidamente ya se canceló todo por este tema de la pandemia de coronavirus. Yo estaba justo en una Copa del Mundo en Azerbaiyán en marzo y antes de la final el gobierno decidió cancelar todo, tuvimos que irnos de vuelta, de ahí nos íbamos a otra copa que se canceló también, igual esperábamos que pasara esto, pero con anticipación, un poco que nos avisaran, pero la verdad es que nos pilló ahí en plena competencia. Y ahora nada, también con todo lo de Tokio está como un poco en incertidumbre, si es que finalmente se irán a hacer o no el próximo año. Por mientras, obviamente, cada uno en sus casas tratando de mantenerse lo mejor posible. En caso de la gimnasia es difícil porque dependemos mucho de los aparatos de la gimnasia, pero manteniéndonos y esperando a ver cómo evoluciona todo. Espero que, bueno, este clima no nos ayuda mucho, yo creo, con todo esto, pero ahí esperemos que podamos salir adelante de esta situación, que igual es compleja. ¿Qué tan complicado para los deportistas no poder entrenar? Porque estamos hablando de periodos de tiempo bastante prolongados. Es muy, muy, muy complicado. O sea, por lo menos en la gimnasia, que es un deporte que en sí tiene muchos aparatos, en la gimnasia masculina son 6 aparatos que son casi completamente distintos unos de otros y miles de ejercicios diferentes en cada uno. Por lo menos en mi caso, yo si paro 2 semanas me puedo demorar más de un mes en recuperar el estado físico. Entonces es súper difícil porque uno está acostumbrado a hacer un volumen de muchas horas semanales y obviamente esto te restringe totalmente, por mucho que uno intente como adecuar el entrenamiento en casa, no es lo mismo, y el estado físico es lo que más afecta obviamente este tema de no poder entrenar de manera normal, porque los ejercicios en sí, por lo menos yo que ya soy un gimnasta que llevo harto tiempo, yo tengo ya como mecanizado un poco los ejercicios, el tema es por el lado ya más de resistencia y estado físico. Claro, pero puedes seguir practicando estado físico, pero no técnica y todo lo Claro. otro que necesitan el equipamiento. Ahora, nos comentaban desde el Comité Olímpico hace unos días en un programa de agenda la semana pasada que también hay algunos temores respecto a que hay países en donde las restricciones ya se están bajando. Entonces, y en los países en que no, como el nuestro, podrían tener una desventaja respecto a que otros ya estén entrenando, mientras que ustedes no. ¿Es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Siempre, a ver, en el alto rendimiento es como una guerra entre comillas y siempre hay deportistas que están entrenando más que uno, con mejores condiciones, etcétera, etcétera. Espero que cuando se retome el calendario de competencias tomen en cuenta como el panorama en general, como a nivel global, porque como tú dices, ya en Europa están volviendo obviamente a los entrenamientos de a poco. En el caso de Sudamérica, como nosotros estamos como recién comenzando la crisis o el periodo quizás más Claro, complicado, vamos al entonces revés, estamos, claro, cerrándonos. como siempre vamos un poco atrás. Y nada, espero que tomen ese factor también en consideración cuando empiecen a retomar los torneos. Yo creo que si bien por lo menos del área sudamericana se mantiene el calendario del segundo semestre, yo creo que va a ser difícil llevar a cabo obviamente las competencias por todo este tema que tú estás comentando de nuestra preparación de los deportistas, y en general, o sea, obviamente es un tema general, pero en específico en el deporte, no, los entrenamientos se han visto muy afectados. Claro, se vio como una competencia en desventaja, bastante injusto para los que no han podido entrenar como los otros. Claro, claro, yo creo que por lo mismo me imagino que la mayoría de los deportistas y entrenadores están enfocándose más en el próximo año, que uno podría pensar de que mejore obviamente la situación en general, pero por ahora está todo un poco incierto, está todo en veremos y todo en evaluación. Otra cosa que, bueno, si bien no es solo de los deportistas, lo estamos viviendo prácticamente todos en todos los rubros, económicamente, porque en general en el deporte siempre es complejo, siempre depende de muchos factores. ¿Cómo están viviendo económicamente esta pandemia?
bueno, me imagino que los deportes también debe haber diferencias, pero en Es tu que caso, sí, claro, hay casos muy distintos, obviamente hay realidades distintas dentro de los deportistas en Chile. En mi caso, yo tengo mi escuela de gimnasia que obviamente nos vimos casi 100% afectados porque, como te decía, dependemos del espacio físico y todo eso, estamos manteniéndonos con clases online. Así que aprovecho a toda la gente que esté interesada, que estamos impartiendo igual las clases online, tenemos de todas las edades, pero claramente esto nos afecta a todos. Tuvimos que restringir a la mitad, obviamente, los honorarios, los horarios y todo, todo, todo. Así que estamos viendo a ver cómo nos salvamos de esta situación. eh, y nada, esperando de que salgamos lo mejor posible, en verdad. y respecto a los recursos que les entrega el Estado, que en general están condicionados también a las participaciones, a los premios que Claro. ustedes han recibido. Claro, a ver, la primera información que nos dieron de parte del Comité Olímpico y el Ministerio del Deporte fue que se iban a mantener los eventos internacionales, obviamente enfocados en el segundo semestre, pero hay que ir viendo también cómo va todo el tema a nivel nacional, porque si es que llegan a requerir de mayores recursos, está claro que obviamente yo creo que el deporte sería uno de los que se viese más afectado en esa situación. Creo. Nosotros subimos una nota hace un rato preguntando o pidiéndole a nuestros lectores que hagan preguntas y nos llegaron varias bien interesantes. Una de Valentín Cortés Monroy, que nos dice felicitarte, desear que te clasifiques a las próximas Olimpiadas, te sigo en todos los torneos. ¿Qué te motivó a dedicarte a la gimnasia y cómo podemos ver que un niño tiene aptitudes para llegar a una Olimpiada? A ver, me motivó primero los Juegos Olímpicos de Barcelona, el 92. Yo me acuerdo perfecto haberlos visto por televisión y obviamente yo tengo a mis padres que fueron gimnastas y yo veía a mi mamá dando clases en mi colegio, entonces como que tenía alguna noción de lo que se trataba la gimnasia, pero haber visto los Juegos Olímpicos de Barcelona para mí fue lo máximo y ahí en ese minuto yo dije, yo quiero estar en los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Obviamente en el camino pasaron muchas cosas y fue ¿Cuántos súper... años tenías ahí? Tenía 6 años, sí. Ay, desde muy chiquitito. Sí, muy, ¿Y es muy fundamental en ese sentido, sí. desde tan chiquitito ya saber que se quieren dedicar a esto? Mira, yo siempre aconsejo ir paso a paso, o sea, yo si bien era mi sueño, yo pasé por muchas cosas y en el camino estuve momentos sin entrenar y 5 años sin entrenador y etcétera, etcétera. Por lo tanto, si bien es fundamental partir a temprana edad, si es que uno quiere proyectarse en la gimnasia de alto rendimiento, hay que ir cumpliendo con muchas exigencias en el camino. A veces hay lesiones que te interrumpen una carrera deportiva, entonces generalmente yo a los padres aconsejo apoyar mucho a los niños, que idealmente que tiene que partir de ellos la motivación, porque a veces pasa que los padres tienen más ganas que los hijos, y ir paso a paso, asesorándose bien con profesionales. Hoy en día hay una mejor situación a nivel nacional para poder dedicarse al deporte, pero nos falta mucho todavía. Así que yo creo que la clave es ir paso a paso cumpliendo las metas. O sea, primero a nivel nacional y luego pensar a nivel sudamericano y así ir sumando, pero no volverse loco y pensar desde un principio que los Juegos Olímpicos son todo lo que existe, sino que uno puede tener otras metas también en la Tomás, otra. ¿cómo conviven ustedes con ese temor? Porque así como tú mencionas, una lesión te puede cortar la carrera, pero en algunos deportes, sobre todo en el tuyo, cuando vemos saltos, vueltas, piruetas, claro, la posibilidad de accidentarse o que eso pase a grados mayores es súper probable. ¿Cómo convive con eso? La verdad es que uno repite muchas veces cada ejercicio un poco para disminuir el riesgo de caída o de lesión. En general en la gimnasia se presentan más lesiones de carácter por sobrecarga, más que lesiones agudas por golpe. La No. mayoría de las lesiones se produce por este hecho de tener que repetir múltiples veces y semanalmente y mensualmente 1 millón de veces los ejercicios. Entonces ahí está un poco el foco de lesiones. Y hay un tema psicológico que uno tiene que aprender en esta carrera del alto rendimiento, que a veces uno planifica algo perfecto y en el camino surgen obviamente problemas y uno tiene que ir replanificando o reestructurando el entrenamiento y modificando, haciendo distintas modificaciones, obviamente, para poder llegar lo mejor posible al evento fundamental. Esa es como la lucha constante de un deportista, el tema de las lesiones, porque uno tiene que convivir con ciertas lesiones. ¿Y te ha pasado que hayas tenido que replantearte o quizás hacer un cambio de planes que haya sido especialmente doloroso o complejo? Y, o sea,
como te digo, es mi vida al final. Es como uno vive con lesiones, uno vive con, o sea, lesiones como basales que te permiten funcionar, y también uno vive luchando con otros tipos de lesiones más agudas que de repente al acercarse a un periodo competitivo, al aumentar la carga, aparecen lesiones agudas y uno siempre está en contra del tiempo en ese sentido. Uno nunca tiene como un periodo de descanso para poder regenerarse, sino que uno tiene que mantenerse activo. El 2015, antes de Río, el año preolímpico, tuve una lesión importante en mi tobillo, me tuvieron que poner 2 tornillos y tuve que prepararme en 3 meses para el Mundial para poder clasificar, y la verdad es que yo creo que la parte psicológica en ese sentido, aparte obviamente de asesorarse de buenos profesionales, la parte psicológica es fundamental para poder afrontar de mejor manera una recuperación. Hay deportistas que no logran volver a su estado pre-lesión, y en gran parte yo creo que es el tema psicológico el que te puede ayudar a volver a retomar tu nivel. Sobre todo considerando que hay torneos que se dan cada varios años. Entonces, me imagino que la Claro. sensación de sentir que te perdiste la oportunidad hasta varios años más debe ser súper dramática. Y pasa mucho, de repente hay deportistas que se lesionan antes de los Juegos Olímpicos y para poder ir a los próximos tienen que esperar 4 años. Deportistas que están en su peak y que quizás no van a lograr, o es más difícil que logren su peak al próximo ciclo. O sea, es una lucha constante, como te digo, el tema de las lesiones. Hay un factor de suerte, pero también un factor psicológico que te puede ayudar también. Nos pregunta en la cajita del chat Claudio Guíñez, saludos, ¿crees que después de la pandemia cueste mucho volver a retomar el ritmo? Sí, de todas maneras. En lo deportivo, dices tú. Sí. Sí, de todas maneras, a ver, el ser humano es un ser de costumbres. Si bien en lo personal yo trato de mantener una rutina diaria un poco más o menos parecido a lo que yo vivo en el día a día, un día a día normal, sí va a costar, obviamente, porque como te decía, el training se pierde muy rápido. Yo estoy acostumbrado a entrenar 30 horas semanales. Ahora, por mucho que intente entrenar 30 horas, tampoco serviría de mucho porque el espacio es bastante reducido. Yo creo que nos va a pasar un poco la cuenta a todos, pero nada, hay que acostumbrarse, hay que adaptarse, hay que replanificar, hay que reevaluar, y es como un poco la vida es así al final. Ya claro, ya están un poco acostumbrados. Nos pregunta también Carolina Cadena, ¿qué hábito o fortaleza personal te ha permitido superar adversidades y apoyarte para haber tenido tanto éxito? Uf, a ver, son varias cosas, pero yo creo que la constancia puede ser, es como un poco una base para un deportista de alto rendimiento, estar día a día luchando, día a día enfrentándose con muchos miedos, con muchas lesiones, con muchos problemas, porque obviamente todos tenemos problemas en todos los países, pero en Chile a veces se suman algunos problemas extras porque todavía nos falta un poco desarrollarnos en esto del alto rendimiento. Así que yo creo que es eso, la constancia y el no rendirse al final. Y ser bien como realista también. Tomás, y tú que vas a muchas competencias internacionales, me imagino que tienes también mucho contacto con gimnastas de todo el mundo. ¿Cómo ves la situación en Chile respecto a lo que viven ellos en otros países? A ver, a mí me tocó estar en España justo antes de esta copa. Justo ellos empezaron con la mayor cantidad de casos en el periodo. Yo me fui de España, por ejemplo, y empezaron como con la mayor crisis en cuanto al coronavirus. Ya venía Italia con este problema. Obviamente allá se cerró todo, hicieron cuarentena total, creo que todo el país. Y yo creo que eso les ayudó un poco, obviamente, a bajar esta curva de contagio, y ya esta semana están retomando. Ya volvieron a entrenar los españoles, algunos, no todos, y los franceses también, he visto por lo menos en las redes. Ya, pero respecto a tiempos sin pandemia, me refiero a cosas más profundas, a la ayuda que se le entrega a los países, a las dificultades Ah, que ok. tienen. ¿Cómo te sientes tú al lado de ellos? ¿Cuando una desventaja fuerte, bajo menos, o son No, problemas que se ven en todos lados? es una desventaja total, completamente. Hoy en día hay más apoyo, sí. Más o menos desde que a mí me empezó a ir bien, yo creo que esto ayudó también a que se crearan organismos a nivel estatal de apoyo a los deportistas de alto rendimiento para poder asegurar los torneos internacionales, como es el caso del Plan Olímpico, que es como la vía de financiamiento para todos los seleccionados, para que puedan ir a los torneos internacionales. Pero así todo es difícil, obviamente cuesta porque
no solo por un tema de infraestructura, sino que también de capacitación de entrenadores, que nos falta capacitar a nuestros técnicos y tener un sistema también a nivel nacional que vaya un poco en pro de mejorar nuestro rendimiento para poder salir a competir y no solo a participar. Yo creo que hay una idea un poco errada acá en Chile, que muchas veces exigen ir a competir fuera de Chile para mejorar un rendimiento, y la verdad es que uno cuando sale a competir sale 1 o 2 semanas, generalmente una semana. Muchos deportistas van y en las clasificatorias quedan fuera, entonces entrenan y compiten 2 días y quedan 5 días sin hacer nada. Entonces, ese concepto a mí me hace bastante ruido porque yo estoy acostumbrado a salir a competir. Entonces, creo que primero hay que partir acá, creando un buen sistema que permita mejorar el nivel de los deportistas para luego salir a competir fuera de nuestro país. Claro, pero como tú dices, la mayor cantidad de ayuda, incluso algunas personas públicas, tiene que ver con un momento en que a ti ya te iba bien. Pero ¿qué pasa con la parte Sí. previa? ¿Cuánta gente se queda en ese camino? Mucha gente, a ver, hay un tema también que en Chile está el centro de alto rendimiento, que sería como la infraestructura como mejor equipada para el alto rendimiento, y tiene una administración propia, y muchas veces las federaciones, o en caso yo hablo de la gimnasia por lo menos, topamos muchas veces con la administración del centro de alto rendimiento. Entonces ellos a veces piden ciertos requisitos para que los deportistas puedan acceder a estas instalaciones, y nosotros mandamos listados y a veces ellos rechazan algunos y por otro lado aceptan a otros por otro lado. Entonces también creo yo que es urgente como poder trabajar en conjunto con el IND, en este caso el CAR y Comité Olímpico. En general con el Comité Olímpico hay buenas relaciones, pero la mayor cantidad de problemas que hemos tenido como federación, yo hablo como por el lado de la federación, con IND, que son un poco cerrados a veces y toman decisiones que carecen de lógica a veces. Que se podrían ver como arbitrarias, quizás, respecto Claro, a quienes sí y quienes no. sí. Claro, y probablemente para los que están recién partiendo, o sea, pueden ser dificultades adicionales. Claro, de todas maneras, que beneficiar a algunos y a otros no. Pero bueno, por lo menos ahora nosotros como federación ya tenemos por lo menos cierto sistema de competencias a nivel nacional y regional que permiten a los deportistas poder ir compitiendo y poder optar a clasificar a los eventos internacionales. Pero claro, a uno le encantaría por ejemplo, que el Estado pagase entrenadores nacionales en todos los deportes. Y la verdad es que estamos como que hay que luchar un poco para poder postular a un head coach, pero por ejemplo, nosotros tenemos 5 disciplinas. Sería ideal tener 3 head coach para 3 disciplinas, y nos aprueban uno y de repente con un valor muy bajo. Entonces, como que ese apoyo que tú hablas quizás se ve reflejado en estos detalles que son fundamentales. O sea, uno no puede trabajar o sea, como un equipo nacional sin tener a alguien a la cabeza a cargo que pueda dirigir este trabajo. Entonces, yo creo que eso también nos hace falta. Les pesa también porque hay mucha diferencia entre los deportes. Hay deportes que son más populares o más vistos, como el fútbol, quizá como el tenis, versus otros que pueden ser tanto como más importantes. En realidad eso es una cosa bien subjetiva, pero al no ser tan populares generan menos recursos y eso se refleja en toda la cadena hacia atrás. Claro, o sea, todos sabemos que el fútbol se autofinancia y es un negocio muy, muy, muy grande, y por lo tanto no requiere mucho aporte estatal en comparación, obviamente, con los deportes olímpicos, que no mueven la cantidad de gente que mueve el fútbol, y que, por lo menos en el caso de la gimnasia, es un deporte súper caro, que se requiere infraestructura que es muy cara, que se tiene que renovar cada cierto tiempo por el uso, y obviamente los que llegan como a la punta de esta pirámide del alto rendimiento son muy poquitos con respecto a lo masivo. Por lo tanto, claramente se requiere mayor apoyo del Estado en los deportes olímpicos. Y también, por otro lado, le damos visibilidad a Chile en general. O sea, hay muchos deportes y tenemos muchos deportistas muy, muy buenos a nivel mundial también. Bueno, tú nos dices que, claro, de todos los que hay, finalmente muy poquitos llegan a la cima y tenemos una pregunta relacionada a eso, de Tamal de Arica. ¿Cómo lo hizo para triunfar en un país tan chaquetero, lleno de prejuicios, machistas a veces, peloteros, talastíos, destacar y triunfar a nivel mundial en una disciplina tan exigente y tan elitista? ¿Cuál es la clave?
La clave fue hacerme cargo de lo que me compete a mí. Un poco los chilenos somos buenos para echarle la culpa al resto y culpar al resto de los fracasos que uno pueda tener. Entonces, la clave para mí fue hacerme cargo de todo. O sea, hay un punto en que uno tiene que bancarse un poco la situación, de asumir que las cosas son como son y que si uno quiere hacer un cambio, uno tiene que abrir un poco el camino e intentarlo. Si no es que todo salga perfecto cuando uno dice, bueno, aquí yo voy a planifico de aquí a los Juegos Olímpicos y va a salir todo bien, no. Pero un poco asumir las condiciones actuales y generar obviamente los cambios que uno quiera generar y un poco dejar de lado también los malos comentarios, toda la envidia que hay en el medio o la mala onda que pueda haber también de la gente y enfocarme, me ayudó a enfocarme en mi propio trabajo. Obviamente tuve que aguantar muchas cosas, pero por suerte resultó. Y por suerte tuve el apoyo de mi familia también, que eso para mí siempre ha sido como, me ha dado mucha seguridad. Ahora, Bueno, somos efectivamente un país taquetero. Cuando alguien va ganando, se gana una medalla, siempre tuvimos fe. Cuando pierde, decimos siempre ha sido muy malo. ¿Eso cómo impacta en ustedes también? Porque obviamente debe generar algo, más allá de que tengan esa especie de, entre comillas, cuero de chancho, que siempre se dice. Pero algo sí, de también. sí, es súper injusto. En Chile somos chaqueteros 1000%, no 100%. Y claro, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río, no voy a decir qué medio, cercano ahí, pero hicieron una encuesta, cuál era, por redes, cuál era la peor decepción de los deportistas en Río. Entonces uno ahí dice, bueno, ¿cuál es la ayuda que nos están dando? Porque así, es un esfuerzo enorme llegar a los Juegos Olímpicos para un deportista chileno y que te traten así es súper ingrato. Y también yo pasé a final, quedé séptimo y me trataban como, también como una desilusión, como un fracaso, siendo que quedé bajo China, Rusia, Japón, por ejemplo. Entonces es con algo que uno tiene que convivir, como te decía, asumir un poco la realidad, es un poco lo que pasa en las redes también, que hay de todo. Hay gente que, nada, se expresa muy mal, hay gente que quiere hacer daño, y en general acá en Chile vende más la farándula de los problemas, por lo tanto, como consejo a cualquier deportista, yo le digo que se enfoquen en lo que tienen que hacer, un poco, hay que hacerse el loco con lo que no sirve. Al final uno también puede tomar o dejar lo que le sirva o lo que no le sirva. Es difícil igual, es súper difícil, yo creo que en el tiempo he ido aprendiendo, al principio quizás me afectaba un poco más y en este minuto la verdad es que no me afecte, pero no le doy importancia porque no me sirve, la verdad. Claro, probablemente cuando uno ve hartos mensajes buenos, de repente el negativo pega más fuerte, es más doloroso. Cuesta hacer Claro, ese y equilibrio. claro, claro. En general, bueno, es así un poco nuestra cultura. Al chileno no le gusta, o sea, le gusta ganar a él mismo nomás. Y también no somos tan patriotas en cuanto a lo deportivo. Uno ve en delegaciones, por ejemplo, los argentinos, que internamente pueden tener muchos problemas, pero cuando salen a competir están todos súper unidos y todos son Argentina. Un poco eso no lo ve tanto en delegaciones chilenas y nos falta un poco eso de ser más patriotas y de unirnos para un fin en común que nos beneficia a todos al final. Al chileno le cuesta un poco entender, o en este caso a la gente de la gimnasia, hay gente que le molesta que a mí me vaya bien, pero no entienden que desde que me empezó a ir bien, las escuelas de gimnasia se llenaron y la gimnasia ha crecido un montón. Entonces yo creo que falta un poco también hacer ese análisis y no ser tan negativo. Sí, pues nos pregunta Gálago de La Serena, después de tu retiro, sea ojalá mucho tiempo más, ¿tienes contemplado ser entrenador para transmitir tu experiencia a nuevas generaciones? No sé si entrenador, obviamente mi DT, experiencia, la yo creo palabra en realidad que que, usó. ¿cómo? Uso DT, es la palabra Claro, textual. mira, como yo he vivido el alto rendimiento y sé cómo funciona el alto rendimiento, es mucho trabajo y yo he estado toda mi vida en esto. Me encanta la gimnasia, yo soy 100% gimnasia, un fanático. Y siempre he dicho que yo voy a aportar dentro del área que sea en el deporte en nuestro país para el desarrollo y siempre también cada vez que se presenta la oportunidad de dar charlas motivacionales las hago. Entonces, creo que obviamente puedo seguir aportando, pero no necesariamente como entrenador. Tengo que ir viendo el camino cómo se dan las cosas, obviamente, pero siempre voy a estar apoyando el deporte y a los gimnastas en general en nuestro país. Y en general, ¿cuál es el rumbo cuando tú piensas en tus proyecciones? ¿A qué viene? ¿A corto, mediano y largo plazo?
A ver, corto plazo es difícil en este minuto, Corto plazo pandemia, digamos, claro, cuarentena. claro, como cuesta un poco planificar a modo certero lo que vaya a pasar. Eh, por lo pronto, lo único que tenemos en mente, obviamente, es esperar a que vayan a realizarse los Juegos Olímpicos y seguir proyectando el clasificatorio, el último, que sería el Panamericano del próximo año en Estados Unidos, en mayo. Así que esperamos poder estar ahí. Vamos a ver cómo resulta todo y ahí va a depender un poco mi clasificación a Tokio, si es que se realiza o no. Por ahora estoy de segundo reserva igual. Luego, mediano plazo, me gustaría enfocarme más en mi escuela, obviamente. Em, Tengo que ver cómo sucede todo este tema de Tokio. Si bien estoy bien presente, me gustaría estar físicamente más presente en mi escuela. Me gustaría también abrir un tema ya más del área de rehabilitación en conjunto con la gimnasia, que se pueden hacer muchas cosas ahí. Como soy kinesiólogo, me interesa bastante el tema de rehabilitación y deporte. Y a futuro, ya más a largo plazo, trato como de nunca creo que me he enfocado tanto en el largo plazo, sino que trato de planificar bien como corto, mediano plazo, e ir viendo cómo evoluciona todo un poco también para no estresarme de lo que vaya a pasar a futuro. Bueno, esta pandemia nos enseña eso, finalmente, ya no podemos proyectar ni lo que vamos a hacer mañana. Claro, no sabemos qué va a pasar mañana, es verdad. Claro, difícilmente poder proyectar a mucho más tiempo. Pero como dice, y cuando ustedes supieron lo que se suspendía, no se postergaba Tokio, ¿cuál fue la primera reacción? Porque probablemente si lo decimos ahora es como obvio, pero en el minuto que se tomaba la decisión no era tan obvio. Todavía pensamos que se podía mantener controlado en China, probablemente, se empezaba a expandir a otros países, pero yo creo que la esperanza debe haberse prolongado hasta el último minuto, ¿no? Yo, en lo personal, yo tenía una visión, o sea, yo encuentro que se hizo lo correcto y encuentro que se demoraron en tomar la decisión. Yo, en lo personal. Hubo como 3 semanas que se demoraron en decidir. Para mí estaba claro que si estábamos frente a una pandemia, lo lógico era aplazarlo. Eh, y nada, creo que me imagino que hay muchos intereses de por medio, que es difícil tanto para la organización de Tokio como para el Comité Olímpico Internacional decidir aplazar unos Juegos Olímpicos, pero creo que está bien y yo creo que el foco acá es que estemos todos bien al final, como a modo global, que nuestra raza humana se mantenga lo mejor posible. Espero que haya algún tipo de vacuna, algún tratamiento, un poco va a depender de eso también, yo creo, la realización de Tokio, porque obviamente unos Juegos Olímpicos agrupan a deportistas de todo el mundo en un mismo lugar, en la Villa Olímpica. Entonces basta que haya uno con coronavirus para que se siga como expandiendo en el planeta esto. Así que nada, eso. No, No sé. y por lo que comentamos antes también, o sea, probablemente incluso aunque pudiéramos librarnos de esta pandemia, si es que los países llegaron muy tarde, sería injusto, Claro, probablemente eso va a ser algo que también tienen que considerar, que claro, pueden estar más o menos parejo, ¿no? claro, de todas maneras, no sería una competencia justa. Y dentro de los valores olímpicos también está ese tema, espero que lo puedan considerar. Espero también que de aquí a fin de año se retomen las actividades de alguna u otra forma, eh, por lo menos para los deportistas de alto rendimiento que obviamente tenemos mayores compromisos. eh, y hay que ir viendo cómo sigue todo esto. Ya para ir cerrando, otra cosa que no tiene nada que ver con lo que hemos conversado, pero que también hemos visto, cómo se manejan con los temas del doping, de las cosas que toman, porque muchas veces hemos visto en deportistas que toman alguna vitamina o suplemento que no ¿Mm? sabían, en realidad no lo hacen a propósito, no con un dolo en el fondo, pero me imagino que debe haber un temor en cada cosa que ustedes tienen acceso porque eventualmente podría marcar Sí, positivo. Pues. ¿Cómo viven con eso a también? ver, ¿Cómo lo... de partida en el alto rendimiento uno tiene que estar consciente del tema doping y tiene que estar informado y tiene que revisar la lista de sustancias ilícitas anualmente que se va renovando. Por lo tanto, o sea, por lo mismo uno tiene que tener mucho cuidado en lo que va a tomar, lo que no va a tomar, en, no sé, el batido de proteínas que puede comprar o en algún suplemento. Es bastante responsable como no darse cuenta de lo que uno está consumiendo. Yo no sé si pueda pasar esto de comprar algo y que extrañamente se contamine con otra sustancia que, bueno, no sé cómo funciona eso, pero en lo personal yo estoy ya hace como 10 años dentro de un programa internacional antidoping que se llama ADAMS, que es de la World Anti-Doping Association,
que es bastante invasivo, que yo tengo que meterme, o sea, tengo que enviar un informe trimestral y poner lo que hago con horario todos los días, los lugares que yo frecuento todos los días y una hora de control sorpresa todos los días. Y pueden aparecer cualquier día en la dirección que yo puse, en el horario que yo puse, a tomarme un doping y si yo no estoy, a la tercera lo toman como doping positivo. Entonces es súper invasivo porque de repente, no sé, se me da la oportunidad de ir a la playa de un sábado a un domingo y si no me acuerdo de actualizar mi paradero, me puede pasar de que lleguen y yo no esté. Entonces es con lo que tiene que convivir un deportista de alto rendimiento. Yo creo que tengo la, entre comillas, mala suerte de estar en este programa durante tanto tiempo, porque son 10 años. Eh, y es bien, es como agobiante por un lado, como tener el estrés de tener que estar pendiente de enviar todas las direcciones que frecuento todos los días. Eh, pero nada, son los costos de estar en el alto rendimiento. Así que uno como deportista de alto rendimiento tiene que asumir obviamente esa responsabilidad también. Finalmente uno se asesora por médicos, pero uno tiene que estar asegurándose también de lo que está consumiendo. En mi caso yo puedo tomar paracetamol, puedo tomar antiinflamatorio y se acabó. O sea, antes, no sé, yo tenía más crisis de este tema como de sinusitis y no podía tomar nada, ningún descongestionante. Y es difícil como para estos cuadros como más graves, entre comillas, o más molestos para poder practicar deporte, de poder sobrevivir solo con paracetamol. Claro, pero es una preocupación, algo que ustedes tienen pendiente ahí cada segundo del día, me imagino. Sí, igual este programa selecciona a algunos deportistas, esto no lo viven todos los deportistas de alto rendimiento, pero uno tiene que estar súper consciente de las drogas que no se pueden consumir a modo general y cada federación internacional de cada deporte también tiene su lista propia. Tomás, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, súper interesante, te deseamos todo el éxito del mundo en lo que viene. Muchas gracias. Cuando quieran, aquí estamos como siempre en casa. Que estén bien. No tenemos mucho dónde ir en realidad. Bueno, hay que cuidarse. Pues. Y a ustedes que nos están viendo, los invitamos también a que se siga cuidando y que se conecte con nosotros, porque el viernes desde temprano tenemos una muy interesante programación con la directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magdalena Aninat, también el gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca, Héctor Basigalupo, y el expresidente de la Asociación Gremial Nacional de Funerarias, Manuel Pávez. Muchas gracias por estar aquí. Lo dejamos invitado a que siga junto a nosotros en emol.com.